Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Dios nuestro, reconocemos nuestra necesidad de ti. Por eso venimos suplicándote, oh Dios, que en este momento que tu palabra va a ser expuesta, tú ayudes a quien ha de predicarla, la fortalezcas y también a los que escuchan, y nos des atención a tu palabra, un corazón humilde, receptivo. Oh Señor, obra con poder en medio de tu pueblo, trae ánimo, consuelo, fortaleza, exhortación. Trae, oh Dios, a tu pueblo la palabra que necesitamos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Dentro de la serie que estoy trayendo sobre las doctrinas de la gracia, también se le ha llamado los 5 puntos del calvinismo a esta doctrina, pues son 5 doctrinas. Las doctrinas de la gracia, prefiero llamarle. Dentro de esta serie estamos considerando, o hasta aquí hemos considerado, en primer lugar, la depravación total, en segundo lugar, la elección incondicional, en tercer lugar, la expiación limitada y en cuarto lugar, la gracia irresistible. En el sermón de esta tarde veremos la última doctrina de la gracia, aunque no completamente, o sea, no concluiremos aquí. Traeré en la voluntad del Señor otro sermón con respecto a esta doctrina, la quinta, que se ha venido a llamar la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. En primer lugar, debemos ver la definición de esta doctrina. Vamos a dar una definición. La doctrina de la perseverancia de los santos se puede definir en muy pocas palabras. Una vez salvo, siempre salvo. Esto significa que desde el momento en el que el Espíritu Santo obra en el corazón de un pecador, dicho pecador, que ha sido salvado por la gracia divina, por la gracia de Dios, ese pecador nunca jamás se apartará definitivamente de la fe, de tal forma que finalmente vaya al infierno. Esto no sucederá en aquellos en los que verdaderamente ha obrado el Espíritu de Dios. Dicho de otra forma, también sencillo y corto, la salvación no se puede perder. No se puede perder. Aquel que verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo y se ha arrepentido sinceramente de sus pecados, porque previamente el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, aquel que se ha humillado ante Cristo, confiando en Él como su único Salvador, puede estar seguro que será guardado por Dios para que su alma sea preservada hasta el fin, de tal forma que con total seguridad pase la eternidad con el Señor. El verdadero creyente perseverará en la fe para siempre y nada ni nadie podrá apartarlo definitivamente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es cierto que hay verdaderos creyentes y lo vemos en las Escrituras y lo vemos también en la historia de la Iglesia, verdaderos creyentes que se han apartado temporalmente. Ha habido desvío temporal, es decir, durante un tiempo, han caído en pecado. Pero si son hijos de Dios, el Señor tratará con ellos, irá a ellos y los volverá al redil. No permitirá que esas personas que son verdaderos creyentes
apostaten definitivamente de la fe. Porque el Espíritu Santo ha obrado en ellos. Son hijos de Dios y no pueden dejar de serlo. No dejarán de ser hijos de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. La respuesta es evidente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Sí, tristemente ha habido creyentes, y puede sucedernos a nosotros, hermanos, que durante un tiempo, por causa de nuestro pecado remanente, nos apartemos o no haya en nosotros ese amor, vamos a decirlo así, no haya en nosotros ese amor que debiera haber hacia el Señor Jesucristo, y hay tibieza espiritual. Pero si somos hijos de Dios, Dios nos guarda y nos traerá a Cristo. En el sentido de que obrará en nosotros para que nos arrepintamos de nuestros pecados y vuelva ese amor por Cristo que debe haber en nosotros. Nos rescatará para que no permanezcamos ahí. Todos conocemos la historia del rey David. Cayó en adulterio y durante un tiempo estuvo sumido en la hipocresía, en su pecado. Callaba, no se arrepentía. Había una apariencia de piedad. ¿Significa eso que David dejó de ser creyente? No. Fue algo triste lo que sucedió. Él cayó en pecado. Pero el Señor no lo dejó ahí. David no murió en sus pecados, en su iniquidad. No. Vino el profeta Natán, le señaló lo que hizo, se arrepintió de su pecado. Y dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación. No dijo, vuélveme tu salvación. Él ya era salvo. Él ya era un hijo de Dios. Tristemente cayó. Pero seguía siendo hijo de Dios. Y el Señor no lo dejó ahí. Vio al profeta y obró en su corazón para que se humillara y reconociera su pecado. Devuélveme el gozo de tu salvación, dijo David. Y este hijo de Dios se arrepintió de su pecado. Se humilló y se arrepintió verdaderamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, versículo 38, fijaos lo que dice la Escritura aquí. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si hubiera algo que se le escapó, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Que la salvación no se pueda perder. Bueno, ya lo he dicho. Porque esa persona
en la que el Espíritu Santo ha obrado será guardada por Dios. Guardada por Dios. De modo que dentro del estudio de esta doctrina, la perseverancia de los santos, debemos destacar, porque de hecho es lo más importante, la perseverancia de Dios. La perseverancia de Dios. La perseverancia del Señor en guardar, sostener, preservar en la fe a aquellos que ha rescatado de las tinieblas. A esto nos referimos. La perseverancia de Dios, nos referimos a el Señor persevera, no tira la toalla con nosotros, con sus hijos. Dios persevera en guardar, preservar en la fe a aquellos que ha salvado. Es el Señor por su gracia infinita. Recordemos que estamos viendo la doctrina de la gracia de Dios. No por ser hijos de Dios, ya ahora merecemos por nosotros mismos que Él nos guarde, no. Aún queda un resto de pecado en nosotros. Todo lo que Dios hace por nosotros es de pura gracia, no lo merecemos. Es por Cristo que somos bendecidos, guardados por su gracia. Así que, como decía, es el Señor, por su gracia infinita, quien no solo nos da un corazón de carne, nos da vida espiritual, sino que también nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece a lo largo de toda nuestra vida en esta tierra, hermanos, para que podamos perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo, hermanos, estamos aquí ahora, es por la gracia de Dios que nos salvó, y hace X tiempo Dios obró en nosotros, creímos en Cristo como nuestro Salvador. Si estamos aquí ahora, también es porque el Señor nos preserva y nos guarda hasta el día de hoy en sus caminos. La expresión perseverancia de los santos nos indica que los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin. Pero nunca debemos olvidar que esta doctrina también nos dice que tal perseverancia solo es posible por la obra poderosa del Señor en nuestros corazones. En este sentido, ocurre lo mismo que con la creación. Dios ha creado todo el universo, pero no lo ha dejado solo ahí. A ver qué pasa. Yo creo y me doy la vuelta y hay que se la apañen. No. El Señor cuida y sostiene su creación, y sin este cuidado especial de Dios, la creación sería destruida, se acabaría. Dios sostiene su creación de una forma misteriosa. Dios sostiene su obra de creación. Lo mismo sucede con la recreación o regeneración espiritual que el Espíritu Santo obra en el corazón de los escogidos. No es que Dios obra en ellos y después los deja a su propia voluntad o a su propia aventura. No. El Señor se asegura de llevar a la gloria a aquellos en los que ha obrado. Y yo he citado ya algunos textos, pero vamos a ver ahora textos de las Escrituras. Vamos a atar nuestra conciencia a la palabra de Dios. ¿Es esta doctrina de la perseverancia de los santos bíblica? ¿Enseña la Escritura que es Dios quien persevera en guardar a sus hijos? ¿O es que esto se lo inventaron los teólogos? Se lo inventó Calvino. No, es que está en la palabra de Dios, está en las Escrituras. Vamos a ir a ver algunos textos bíblicos, no seremos exhaustivos. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo aquel que el Padre, en su soberana voluntad, por su gracia y misericordia, ha escogido para dárselo al Hijo, el propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se encargará de que no se pierda. ¿Qué pasaría, pregunto,
¿Qué pasaría entonces si alguno de los que el Padre escogió para salvación finalmente no se salva? ¿Se equivocó el Padre? ¿Falló en sus planes? ¿Dios tenía una buena intención, pero al final no pudo llevar a cabo su plan para con esa persona? ¿O quizá es que dicha persona empezó bien? El Espíritu Santo puso en ella un corazón de carne, pero con el tiempo esa persona se quitó ese corazón de carne y se volvió a poner uno de piedra. ¿Falló entonces el Espíritu Santo, que no hizo bien su obra? ¿Falló el Señor Jesucristo, que perdió lo que el Padre le había dado porque no supo o no pudo guardar a esa persona? La respuesta rotunda a todas estas preguntas es no. El Padre no falla, el Espíritu Santo no falla y el Hijo tampoco falla. El Dios Trino es todopoderoso. El Señor Jesús dijo que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ciertamente así sucederá. Así sucede y así sucederá. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En este pasaje se presenta la doctrina de la perseverancia de los santos de forma muy explícita. Primero dice Cristo, dice el Señor Jesucristo, que Él les da vida eterna a sus ovejas. No dice que les dará, sino que les da. Ya, ahora, desde el mismo instante en que son rescatadas del dominio y del poder del pecado. Pero además dice que les da vida eterna. No dice vida temporal, dice vida eterna. Si un verdadero cristiano pudiera perder la salvación, entonces habría tenido vida breve, temporal, corta, pasajera, pero desde luego no eterna. Hermano, tú y yo tenemos ya vida eterna. No es que tendremos vida eterna, sí la tendremos, claro, pero que ya la tenemos. Vida eterna. Pero por si esto no fuera suficiente, el Señor añade, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí no se puede referir al perecer físico, al morir físicamente. Los verdaderos creyentes también mueren físicamente. Aquí se está refiriendo al perecer espiritual, a la condenación eterna. Y dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, no serán condenados. Esto se puede decir más alto, pero no más claro. Las ovejas de Cristo jamás serán arrebatadas de su mano. Por tanto, no podrán perecer jamás. Pero, por si fuera poco esta afirmación, el Señor también nos dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vemos aquí cómo es Dios quien hace que los santos perseveren. El Señor es quien nos guarda por su gracia y su misericordia. Es Dios, el Dios Trino, quien nos guarda, nos preserva, hermanos, por su gracia. Si dependiera únicamente de nosotros el perseverar en la fe, nadie perseveraría. Mi querido hermano, si dependiera exclusivamente de ti y de mí, de nuestras propias fuerzas, ya hace tiempo que habríamos apostatado. ¿Tú crees que tú eres fuerte y que estás firme en la fe? Está bien. Pero piensa esto.
es gracias a Dios. Es gracias al Señor que guarda a sus hijos. Gloria al Señor. Él sí persevera, Él nunca falla. Él sí persevera en guardarnos en sus caminos. Queridos hermanos, estamos seguros en las manos de Dios, el Dios Trino. Es Dios. Las personas fallan, las personas decaen, los hombres se cansan, no perseveran, pero eso no pasa con Dios. Dios persevera. Estamos seguros en las manos de nuestro Dios. Y esto nos lo enseña la Escritura. La doctrina de la perseverancia de los santos no es una doctrina que se han inventado los hombres para estar tranquilos de que irán al cielo. No. Es una doctrina que se enseña claramente en la palabra de Dios. Lo hemos visto en estos versículos que hemos considerado, pero hay otros más que me gustaría leer. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente, tiene, no tendrá solamente, sino que ya tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice aquí, tiene vida eterna y muy probablemente no será condenado. Es casi seguro de que no será condenado. No dice esto. El texto dice, no vendrá a condenación. El que oye la palabra de Cristo y cree en el Señor Jesucristo, claro. Bueno, nosotros no creemos en una salvación universal. Y que aquí va a ser salvo absolutamente todo el mundo. Da igual lo que piense, lo que crea y la religión que esté. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no, no tiene vida eterna. Es así. Es lo que enseña Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra que se traduce como arras, antiguamente era el dinero que un comprador ofrecía por adelantado como garantía de que finalmente realizaría la compra completa. Con esas arras el comprador estaba diciendo, te garantizo, te aseguro que voy a realizar este negocio contigo. Y le daba una garantía, unas arras. ¿Y por qué era una garantía? Porque si finalmente el comprador no realizaba el pago completo, pues no solo no se realizaba la venta, sino que también perdía las arras. Y esto es lo que se hace hoy en día también. Yo tuve que dar una garantía antes de comprar mi piso. Di unas arras, una garantía. Y si yo me retractaba o finalmente decidía no comprar ese piso, perdía el piso, evidentemente, no lo compraba y perdía ese dinero que había dado de garantía. Entonces yo le estaba, en ese sentido, al vendedor le estaba garantizando, mira, te doy este dinero porque es que yo me comprometo y te garantizo que voy a comprar este piso, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice entonces Efesios 1:14? Nos dice que el mismo Espíritu Santo es nuestra garantía de que recibiremos la herencia prometida por Dios, de que seremos glorificados, totalmente redimidos en cuerpo y alma, para la alabanza de la gloria de Dios. Dicho de otra forma, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, entre otras cosas, como garantía de que no nos vamos a perder, de que seremos salvos. ¿O acaso es posible, pregunto, acaso es posible que Dios dé unas arras, el Espíritu Santo?
dé unas arras como garantía de nuestra herencia y después no cumpla con su promesa? Esto no es posible. Sí, los hombres sí dan arras como garantía y después se pueden echar atrás. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Otro texto, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios comienza la obra de regeneración en una persona, la perfeccionará hasta el fin. Él no la abandona y mucho menos deja que le quiten su obra de sus manos. Si Dios ha comenzado su obra de salvación en ti y en mí, ten por seguro que la perfeccionará hasta el fin. No es que Dios comienza su obra y la guarda unos 5, 10 años, 15, y después ya, pues, la abandona. Y entonces esa persona vuelve al mundo, sí era un verdadero creyente, pero después ya, pues, ya vuelve al mundo y ya muere y va al infierno. No. Eso no es lo que sucede. Eso no es posible. En quien comienza su obra, Dios, en quien ha obrado verdaderamente, la perfeccionará hasta el fin. La perfeccionará hasta el fin. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Bueno, bastaría con mirar los versículos 3 y 4 que acabo de leer para darse cuenta de que la doctrina de la perseverancia de los santos es bíblica, de que es Dios quien por su gracia nos preserva en la fe hasta el final. Pues dice que Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva, no para una esperanza posible o probable, no. Una esperanza viva, segura, cierta. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que está reservada en los cielos. Esto es una esperanza segura. Está preparada, reservada en los cielos. Bien, pero es que el apóstol Pedro no se queda ahí. Por si a alguien le quedara alguna duda de esto, añade en el versículo 5, que también hemos leído antes, sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. Mediante la fe, sí, Dios usa medios para alcanzar la salvación que está preparada, está preparada, que es seguro, para ser manifestada en el tiempo postrero. La Biblia entonces nos enseña claramente que Dios es quien nos guarda por su gracia, por su poder, para que de seguro alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, para que finalmente seamos plenamente glorificados en el día final y pasemos una eternidad con el Señor. Creo que he traído suficientes textos bíblicos, ¿no? Pienso. Hay más, por cierto. Pero yo creo que esto es suficiente para que nos demos cuenta, para que nuestra conciencia esté amarrada, atada a lo que dice la Escritura en cuanto a la perseverancia de los santos. No, yo creo en la perseverancia de los santos porque yo soy calvinista, porque creo en la doctrina de la gracia. No. Nosotros somos cristianos que creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia enseña claramente tal cosa. La perseverancia de los santos, que son guardados
por el poder de Dios. Ahora, la misma Biblia también nos enseña la responsabilidad de los santos en esa perseverancia de los santos. La responsabilidad que tiene el verdadero creyente en esa perseverancia del creyente. Creemos en la soberanía de Dios, Dios es soberano, Dios es el que nos guarda, pero también creemos, porque lo enseña la Escritura, en la responsabilidad humana. La responsabilidad, el deber que tienes tú, mi querido hermano, y que tengo yo, de guardarnos, de perseverar en la fe. Pero esto lo veremos en el próximo sermón, si el Señor lo permite. Quisiera concluir con algunas aplicaciones prácticas. Hermanos, no nos dejemos, primera aplicación, no nos dejemos engañar por aquellos que enseñan que la salvación se puede perder. Es decir, que alguien puede llegar a ser un verdadero creyente y pasado un tiempo podría dejar de ser un verdadero creyente e ir al infierno cuando muera. Creo que hemos considerado bastantes pasajes bíblicos para concluir que tal cosa no puede suceder. El asunto es que muchos llegan a aparentar ser creyentes. Este es el punto. Parecen verdaderos creyentes. Parece que el Espíritu de Dios ha obrado en ellos, pero realmente no fue así. Durante un tiempo, y algunos durante mucho tiempo, procuran llevar una vida externamente moral y ordenada. Además, cumplen externamente con los deberes propios de un hijo de Dios, pues lectura de la Biblia, oración, asistencia a los cultos, obras de caridad, y pueden ser personas muy serviciales, ¿no? y que ayudan mucho y participan y tienen actividad y todo eso. Sin embargo, sus corazones están lejos del Señor. Nunca fueron regenerados. Nunca reconocieron ni confesaron sus pecados sinceramente, ni se dolieron de todo corazón por todos ellos. Sí, puede que le dijeran con sus labios al pastor o a otro hermano o a quien sea, sí me arrepiento de mis pecados. Ay, sí, yo soy un pecador. Pero no hemos visto ni escuchado a esa persona en la soledad e intimidad de su cuarto, de su corazón, de sus pensamientos, él solo o ella sola, delante de Dios. Los tales que parecen verdaderos creyentes nunca reconocieron ni confesaron sus pecados sinceramente, ni se dolieron de todo corazón por ellos. Nunca lloraron en su alma, ni se arrepintieron profundamente de todos sus pecados. Nunca confiaron sincera y verdaderamente en el Señor Jesucristo como su único Salvador y Señor. Siempre hubo algo de autoconfianza, siempre permaneció ahí un amor arraigado hacia algún pecado en concreto al cual seguía esclavizado esa persona. Quizá dejó las drogas, quizá dejó el alcohol, quizá dejó otros vicios, pero esos no son los únicos pecados que hay. Hay muchos más. Sí, externamente parecía un creyente, pero en su corazón no lo era. Y al tiempo Dios manifestó tal cosa. Esa persona se cansó de conducirse como si fuera un creyente y se fue al mundo donde realmente se sentía más cómodo y a gusto. Eso no es perder la salvación. Eso es dejar de aparentar ser salvo. Es distinto.
Tal persona nunca fue regenerada por el Espíritu Santo. De modo que los que creen que la salvación se puede perder están muy equivocados. No han entendido la clara enseñanza que nos muestra la Escritura al respecto. Y no debemos dejarnos engañar. Esto es lo que enseña la Escritura. Y yo no estoy diciendo de que estas personas que creen que la salvación se pueda perder, pues ellos no sean creyentes. Pues sí, son creyentes. Pueden ser hermanos en la fe, pero están en el error. En este aspecto están equivocados. Si piensan tal cosa, si piensan que un verdadero creyente puede llegar a perder la salvación y irse al infierno. No, eso no. Eso no es así. Segunda aplicación. Esta doctrina de la perseverancia de los santos es de un grandísimo consuelo para nosotros, hermanos. Queridos hermanos, si vemos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, eso es señal de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones. Y si es así, entonces podemos estar seguros de que somos salvos. El Señor guardará nuestras almas, perfeccionará su obra en nosotros. Cristo no permitirá que nos perdamos. Nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Nada ni nadie nos separará de su amor. ¿Y por qué podemos estar seguros de esto? Porque la Escritura, que es la palabra de Dios, nos lo enseña. Por eso Pablo podía decir, por lo cual asimismo padezco esto, el versículo que leímos al principio, 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y dice Pablo, estoy seguro. Bueno, lo que yo estoy diciendo aquí no es que, vamos a pensar positivamente. No, es que es lo que enseña la Biblia. Estoy seguro, tú estás seguro, mi querido hermano, de que el Señor te guardará. Debes estarlo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, esta doctrina debe ser de gran ánimo, aliento y consuelo para nosotros. Sí, hay pecado en nosotros, lo sabemos, tristemente. Hay un resto de pecado en nuestros corazones. Yo podría caer en grandes pecados. Y a mí esto a veces me ha pasado por mi mente. Yo ahora siendo pastor y podría caer y podría desviarme y podría caer en adulterio o en esto, en aquello, y en graves pecados y ser un mal testimonio. Bueno, tristemente sí, puede suceder. Podría suceder, porque soy un pecador. Pero si soy un hijo de Dios, tengo que estar seguro de que el Señor me sostendrá. Y si caigo, el Señor me llevará al arrepentimiento. El Señor me guardará. Él es poderoso, todopoderoso, para guardar mi corazón en sus caminos. Y nadie, ni nada, ni nadie podrá apartarme de Dios. Claro, yo tengo que guardar mi corazón. Y tenemos que guardarnos. No me voy a adelantar, ya lo veremos en el siguiente sermón. Hay una responsabilidad de nuestra parte. Pero podemos estar seguros de esto, hermanos. El Señor nos sostendrá y nos preservará. Ahora, al saber esta doctrina de la perseverancia de los santos, no debe llevarnos a la pasividad o a la negligencia espiritual, más bien todo lo contrario.
Y es lo que veremos en el siguiente sermón. Debe llevarnos a la diligencia. Tercera y última aplicación. Esta doctrina nos muestra indirectamente que los que persisten en su rebeldía irán al infierno con total seguridad. Los que persisten en su rebeldía, en su maldad, es decir, en estar en contra de Cristo, y estar en contra de Cristo no es ser beligerante, no es meramente ser beligerante u hostil contra el cristianismo. Eso es estar en contra de Cristo, claro, pero no es solo eso. Hay personas que no atacan, por así decirlo, el cristianismo, pero no quieren saber nada de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Él. Y en un sentido, están en contra del Señor y están en contra del cristianismo. Porque le están diciendo a otras personas, no, yo no quiero ser cristiano. Eso no es importante. Eso es estar en contra. Dios preserva a sus hijos, pero los que están contra Cristo, los que persisten en su rebeldía, en no creer en el Señor Jesucristo ni confiar en Él, irán al infierno. Serán condenados por toda la eternidad. Piensa esto, mi querido amigo. Piensa esto, mi querido niño, joven. Como Dios guarda a sus hijos y Dios preserva a sus hijos para que vayan al cielo y Dios es muy bueno y es muy misericordioso, pues de alguna manera el Señor, que es muy bueno y es perdonador, pues me perdonará en algún momento. Aunque yo siga viviendo mi vida a mi manera y no quiera saber nada de Cristo. Bueno, sí, voy a la iglesia porque mis padres me obligan, claro, porque, imagínate. ¿Qué van a pensar otros, no? Si yo no voy, otros que me conocen, ¿no? Tengo amigos cristianos que me conocen, pues voy ahí de vez en cuando. No. Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, para con los que se arrepienten de sus pecados y creen verdaderamente en el Señor Jesucristo. Los que no, Dios, que es santo y justo, los enviará al infierno, a la condenación eterna. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque no quiero que tú vayas al infierno. No quiero asustar a nadie, estoy advirtiendo. Estoy diciendo esto para el bien de tu alma. Estoy diciendo esto para tu bien. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy es el día de la salvación. No mañana. Yo soy joven. Soy un niño. Todavía tengo tiempo. El tiempo está en las manos de Dios, no en las nuestras. No sabemos cuándo será nuestro tiempo de ir a la tumba. Haz caso a la palabra de Dios. Cree verdaderamente en Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados y el Señor es muy bueno. Él no echa fuera a nadie que viene a Él. Y si vas a Cristo, el Señor te preservará, te guardará. Qué bueno es el Señor. Y misericordioso. Vamos a orar. Oh Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, qué gozo, ánimo, consuelo nos das a tus hijos al estudiar esta doctrina
al ver lo que nos dices claramente en tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a vivir por amor a ti, con confianza, con fe en nuestro Salvador, sabiendo que ninguna de tus ovejas se perderá. Señor, tenemos nosotros también una responsabilidad de nuestra parte. Ayúdanos, oh Padre, a hacer caso de tu palabra. Guarda nuestros corazones, danos de tu gracia y de tu poder, Señor. Te necesitamos. Te suplicamos, Señor, tú obres en aquellos que no te conocen. Ten misericordia, oh Señor. Quebranta sus corazones. En el nombre del Señor Jesús te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén, Padre.